Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a continuar desarrollando la unidad número 2 correspondiente a electrostática. En la última clase habíamos quedado y habíamos visto el concepto de campo eléctrico y habíamos analizado el campo eléctrico producido por una carga puntual y habíamos desarrollado un par de ejemplos para afianzar los conceptos. Ahora lo que vamos a hacer es seguir con el tema de campo eléctrico, nada más que vamos a utilizar otro concepto que es la superposición de campos eléctricos. Esta superposición de campos eléctricos es el mismo concepto que veníamos manejando nosotros para sumatoria de fuerzas. Recuerdan que cuando analizamos la superposición de fuerzas eléctricas, el resultado final era la sumatoria vectorial de cada una de las fuerzas. En el concepto de campo eléctrico sucede exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo funciona este concepto. Para encontrar el campo eléctrico total originado en un punto P por una distribución de cargas, imaginamos que está constituida por muchas cargas puntuales, Q1, Q2, Q3 y así sucesivamente. Por lo tanto, en cualquier punto P dado, cada carga puntual produce su propio campo eléctrico, E1, E2 y E3. El efecto combinado de todas las cargas en la distribución queda descrito por el campo eléctrico total E en el punto P. ¿Esto qué quiere decir? Aplicando el principio de superposición de fuerzas, también se puede aplicar el principio de superposición de campos eléctricos porque estamos trabajando con vectores. Este principio me dice que el campo total, campo E, que por definición es la fuerza sobre la carga, es igual a la sumatoria de cada uno de los campos que son producidos por cada una de las cargas en forma independiente. Es decir, que el campo eléctrico total en un punto P es la suma vectorial de los campos en P debido a cada carga puntual en la distribución de carga. Y este es el principio de superposición de campos eléctricos. Ahora lo que vamos a hacer para poder entender mejor este concepto de la superposición de campos eléctricos es desarrollar o plantear, mejor dicho, un problema práctico para que se pueda entender mejor. Veamos el ejemplo. Según el siguiente esquema, tenemos dos cargas, una carga Q1 y una carga Q2, que están separadas a una distancia de 50 centímetros. La carga Q1 vale 2,5 microcoulombios y la carga Q2 vale 4,75 microcoulombios. Las dos cargas son positivas. El problema me pregunta, dice determinar, inciso A, la intensidad del campo eléctrico en el punto medio que une las dos cargas. Punto B a 30 centímetros a la derecha de Q2 y punto C a 30 centímetros a la izquierda de Q1. Entonces, acá vamos a analizar el campo eléctrico en un punto producido por esas dos cargas, la carga Q1 y la carga Q2. Ambas cargas son positivas. ¿Por qué es importante que ustedes sepan o tengan en cuenta el signo de la carga? Porque ustedes recuerdan que vimos en la clase pasada de que las líneas de campo eléctrico dependen, si son positivas salen hacia afuera y si son negativas se dirigen hacia la carga misma. Veamos cómo podemos calcular estos incisos. Empecemos por el inciso A. En el inciso A me dice determinar la intensidad de campo eléctrico en el punto medio que une las dos cargas. Si me está preguntando o me dice el punto medio, me está pidiendo a los 25 centímetros de cada uno, que sería este punto. En ese punto medio yo tengo dos campos, un campo generado por la carga Q1 y un campo generado por la carga Q2. El campo generado por la carga Q1, como es una carga positiva, se dirige hacia afuera. Ese es el vector campo eléctrico 1. Y la carga Q2 también tiene su línea de campo hacia afuera. Es decir que en el mismo punto
voy a tener un vector campo eléctrico generado por la carga Q2 hacia la izquierda. Este es el concepto, chicos, no se olviden de las líneas de campo. Las líneas de campo siempre salen hacia afuera si las cargas son positivas. En el caso de que las cargas hubieran sido negativas, esas líneas de campo van en sentido contrario. Ahora, necesitamos calcular el campo eléctrico total en ese punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición de campo eléctrico y calcular su módulo. Calculemos el campo eléctrico o el campo eléctrico producido por la carga Q1. El módulo del campo eléctrico Q1 producido por Q1 va a ser igual a K por el valor absoluto de K1, que es 2,1 microcoulombios, que recuerden lo tienen que pasar a coulombios, entonces quedaría 2,5 por 10 a la menos 6 coulombios, dividido en L cuadrado o la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia entre la carga Q1 y el punto donde necesitamos calcular ese campo eléctrico? Son los 25 centímetros. Recuerden que estamos trabajando en la mitad. De la misma manera voy a calcular el campo para la carga Q2 o el campo ejercido por la carga Q2. K por el valor absoluto de la carga Q2 dividido en la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado son los 25 centímetros. Recuerden que por cuestiones de unidades tenemos que pasar las distancias, se trabajan en metros, que en este caso sería 0,25 metros para cada uno. Y de esa manera calculamos el campo de que me produce cada una de las cargas. Ahora yo necesito calcular un campo total. Como son vectores, vamos a aplicar el principio de superposición, el cual me dice que para calcular el campo total debo sumar el campo 1 más el campo 2. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es el sentido, hacia dónde se dirigen esos campos. Fíjense que el campo 1 se dirige hacia la derecha, o sea en sentido positivo, y el campo 2 se dirige hacia la izquierda, o sea tiene un sentido negativo. Por lo tanto, para calcular ese campo eléctrico total voy a tener que restar el campo 1, que es positivo, menos el campo 2, que es negativo. Y ese resultado me va a dar un número, ya sea positivo o negativo. Dependiendo si es positivo, quiere decir que el campo total se dirige hacia la derecha, y si es negativo, el campo eléctrico total se dirige hacia la izquierda. Recuerden que estamos hablando de vectores. Veamos el inciso B. El inciso B me dice calcular el campo total a 30 centímetros a la derecha de Q2. Si me dice a la derecha de Q2, entonces estoy en ese punto. Ahora vamos a analizar cuál es el campo eléctrico que me produce cada carga en ese punto. En ese punto tengo el campo que me origina la carga Q1, se dirige hacia la derecha. Recuerden que para las cargas positivas, les vuelvo a repetir, el campo siempre va hacia afuera. Y el campo Q2 también se dirige en este caso en el mismo sentido hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la carga Q2 es positiva, por lo tanto el sentido o las líneas de campo eléctricos van hacia afuera. Y fíjense en un detalle en cuanto a los vectores. El vector campo eléctrico 1 es más chiquito que el vector campo eléctrico 2. ¿Por qué sucede eso? Como dijimos en la parte teórica, mientras más chica sea la distancia, el módulo del campo eléctrico va a ser más grande. ¿Sí? Porque si ustedes ven en la definición de la fórmula de campo eléctrico, el campo eléctrico se lo calcula como K por la carga dividido en la distancia al cuadrado. Si esa distancia es más chiquita, entonces el campo eléctrico va a ser más grande. Entonces eso es lo que se representa en este esquema. Ahora necesitamos calcular el campo eléctrico total en ese punto. Y lo que tenemos que hacer es volver a calcular el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico 1? En este caso no es el mismo valor que en el inciso A. ¿Por qué no es el mismo valor? Porque cambió la distancia o el valor de L. En este caso, el campo 1 va a ser igual
a K por el valor absoluto de la carga Q1 dividido en la distancia al cuadrado. Y esa distancia serían los 50 centímetros más los 30 centímetros, es decir, son 80 centímetros o 0,8 metros, que es el valor que ustedes tienen que usar en la ecuación. El campo eléctrico producido por la carga Q2 también no va a ser el mismo que en el inciso A. Van a tener que calcular nuevamente. El campo 2 va a ser igual a una constante K por el valor absoluto de la carga Q2 dividido en la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia entre la carga Q2 y el punto que estamos analizando? 30 centímetros. Por lo tanto, el R va a ser igual a 0,3 metros. Recuerden elevarlo al cuadrado. Ahora, el campo eléctrico total, como dijimos hace rato, es la suma vectorial de cada uno de los campos producidos en forma individual. En este caso tenemos el campo 1 que se dirige hacia la derecha y el campo 2 que también se dirige hacia la derecha. Por lo tanto, el módulo del campo eléctrico total va a ser la sumatoria de ambos campos, que en este caso me va a dar positivo. Eso me quiere decir que el campo resultante se dirige hacia la derecha. Y en el inciso C me pregunta cuánto vale el campo eléctrico en un punto ubicado a 30 centímetros a la izquierda de Q1. Es decir, me está preguntando en ese punto. Analicemos los vectores campo eléctrico. Tenemos entonces el campo eléctrico generado por la carga Q1 es hacia la izquierda. Recuerden que las líneas de campo se dirigen siempre hacia afuera de la carga. Y el campo producido por la carga Q2 también es hacia la izquierda. ¿Sí? Recuerden que eso también es una carga positiva, por lo tanto las líneas de campo eléctrico se dirigen hacia afuera, en este caso hacia la izquierda. También pueden notar la diferencia entre la longitud del campo eléctrico en 1 y el campo eléctrico en 2. El campo eléctrico 1 es más grande que el campo eléctrico 2. ¿Por qué? Porque en la cercanía de una carga el campo es más grande. Es decir, el campo eléctrico 1 a esa distancia está más cerca que el generado por la carga 2. Entonces, se vuelve a calcular el campo 1 y el campo 2. En el campo 1 tenemos K por el valor absoluto de la carga Q1, que es 2,5 por 10 a la menos 6 coulombios, dividido en la distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia? Con respecto a Q1, esa distancia son 30 centímetros, o sea 0,3 metros. Ahora, cuando vamos a calcular el valor de Q2, esa distancia va a ser los 50 centímetros que hay desde Q2 hasta Q1, más los 30 centímetros que hay desde Q1 hasta el punto del inciso C, que sería en total 80 centímetros. Por lo tanto, en el campo eléctrico 2, en el módulo, el valor de R vale 0,8 metros. Nuevamente necesitamos calcular el campo total en ese punto, que como sabemos en forma vectorial es la sumatoria de los campos eléctricos individuales. Ahora, ¿qué es lo que observamos en ese punto? Que el campo eléctrico 1 se dirige hacia la izquierda, es decir, en sentido negativo, y el campo eléctrico 2 también se dirige hacia la izquierda en sentido negativo. Por lo tanto, el campo eléctrico total va a ser igual a menos el módulo del campo eléctrico 1 menos el módulo del campo eléctrico 2. Ese número me va a dar un número negativo, y ese número negativo me está indicando a mí que el campo eléctrico total se dirige hacia la izquierda. Entonces, acá en este ejercicio, en este ejemplo, lo que hicimos fue determinar para distintas situaciones o para distintos puntos el campo eléctrico producido por más de una carga. Cuando se trataba de una sola carga puntual era más sencillo el cálculo. Ahora que se trata de dos cargas puntuales, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos trabajando con vectores y hay que sumar vectorialmente los campos eléctricos. Siempre teniendo en cuenta que las líneas de campo generadas por cargas positivas van hacia afuera
y las líneas generadas por cargas negativas van hacia adentro. Es decir, que si este mismo problema lo planteamos para dos cargas que son negativas, y eso lo pueden hacer ustedes como una ejercitación, los vectores que están indicados ahí en los 3 puntos cambiarían de sentidos. Todos cambiarían para el sentido opuesto. ¿Por qué? Porque las cargas negativas, las líneas de campo eléctrico, se dirigen hacia ella misma. Bueno chicos, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Resuelvan el problema en forma numérica y lo verifican sobre todo el signo. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando con el principio de superposición de campos en este caso. Así como había un principio de superposición de fuerzas, aquí tenemos un principio de superposición de campos. En la próxima clase les voy a dejar el trabajo práctico para que puedan ejercitarse. Hasta luego chicos.